¿Qué opina de Françafrique? No lo conozco. Desde lo de Níger no se menciona mucho un sistema de neocolonialismo de Francia que Francia mantiene. A ver, Francia mantiene relaciones. Vamos a tocar brevemente el caso del golpe de Estado en Níger, si les parece. Y si no les parece, pues lo siento, porque sí es útil. Miren, el 26 de Níger ha tenido desde su independencia de Francia en 1960 una serie de golpes de Estado y muy pocas transiciones democráticas. Parecía que ya se había instalado una transición democrática razonable cuando el anterior presidente en 2021 perdió las elecciones con Bazoum, que es el actual presidente legítimo de Níger, y decidió entregarle el poder. Generalmente cuando los hombres fuertes o presidentes en África pierden, pues se quedan con el poder de todos modos o tratan de hacerlo. El anterior presidente entregó pacíficamente el poder y decíamos, si esa es la esencia de la democracia, pues era una buena noticia para Níger, que es uno de los países más pobres del mundo, junto con otros países del Sahel, de los que voy a hablar ahora, como Burkina Faso y Mali. Entonces, pues declararon que los soldados detuvieron al presidente Bazoum y declararon que se habían hecho con el poder. Las potencias extranjeras condenaron el golpe, pero no hicieron nada. Estados Unidos y Francia amenazaron con cortar sus relaciones con Níger porque hay millones de dólares en ayuda a Níger. Esta es la gran contradicción de las potencias coloniales antiguas. Las potencias coloniales antiguas son las responsables de dar la mayor cantidad de ayuda posible a África. A veces lo hacen muy mal, a veces lo hacen muy bien. Hay conveniencia, bueno, sí, querer mantener relaciones comerciales con la riqueza de África, sin duda alguna, pero también hay una vergüenza real. Si tú te paras por Francia, por España misma, mucha gente siente una vergüenza enorme por el pasado colonial español. En Francia hay una vergüenza por el pasado colonial francés. En Alemania también yo lo he visto, y por supuesto en el Reino Unido hay una crítica permanente al antiguo sistema colonial británico, y en parte la reparación de esto es la ayuda que fluye incesantemente hacia África, de manera que no ha sido suficiente y que de manera que ha sido mal manejada, y que después de gastar millones y miles de millones de euros en ayudas al desarrollo, el desarrollo no se ha producido, y esto tiene que ser revalorado, pero no viene al caso ahora. El punto es que incluso el presidente Bazoum, que fue depuesto, que sin embargo ha podido hablar con los líderes mundiales, recibir visitantes y ser entrevistado y poner y publicar mensajes en los medios sociales, dijo que si les cortan la ayuda a Níger va a ser un desastre. Níger no tiene economía porque Níger es un país enormemente pobre, lo único que tiene son soldados muy bien armados. El problema es que la Comunidad Económica de los Estados del Occidente Africano, un bloque regional llamado ECOWAS en inglés, expidió un ultimátum a la junta militar que se apoderó del poder en Níger el 30 de julio. O le devuelven el poder al señor Bazoum o enfrentan las consecuencias que podrían incluir una acción militar posible. Otros países del África Occidental están amenazando a Níger. No Francia, no Estados Unidos, no los malditos anteriores colonialistas. Otros países del África Occidental están amenazando a los soldados que tomaron el poder ilegítimamente en Níger con acciones militares, con el uso de la violencia, si no le devuelven el poder al legítimo presidente. Esto fundamentalmente lo saqué del New York Times, pero los Times de Ruanda, que muchos saben que sigo yo algo de la prensa africana y concretamente de Ruanda, nos contaba que este estado del occidente africano, del Sahel. El Sahel es esta franja que hay entre el Sáhara y el África subsahariana. Desde su independencia... ahora me asustó, esto es el colmo. Como siempre cree que le hablo, pobrecito, debe estar muy solo. Cree que le hablo. Bueno, desde la independencia con Francia, el estado
Níger experimentó 4 golpes de Estado y muchos más intentos de golpe de Estado. El último golpe ocurrió en febrero de 2010. Pero el problema real en Níger, como en Mali y en Burkina Faso, es que hay campañas yihadistas por parte de extremistas islamistas, tanto relacionados con el Daesh como relacionados con Al-Qaeda, que están tratando de hacerse con el poder mediante la violencia en todos estos países. En Mali, en 2015, hubo casos aterradores. Por supuesto, ustedes conocen casos en otros países donde distintos grupos yihadistas, grupos musulmanes extremistas relacionados, con Al-Qaeda y con el Daesh, están activos, están bien financiados. ¿Por quién? ¿No será por Arabia Saudí? No. ¿Será por Irán? No, será por ellos. Pero el problema es que no es un caso aislado el caso de Níger. El Níger ha desarrollado recientemente un rechazo a Francia, pero muy curioso por una razón, porque las fuerzas militares francesas que están presentes en Níger para combatir a los yihadistas no están haciendo lo suficiente. Es decir, odias a la potencia colonial, pero al mismo tiempo le exiges a la antigua potencia colonial que haga un esfuerzo mayor para salvarte a ti de los brutales yihadistas. Lo cual evidentemente implica una contradicción. No quiere decir que esté mal, simplemente es una contradicción. Bueno, Mali y Burkina Faso, que también reciben grandes cantidades de ayuda francesa y también recibieron ayuda militar francesa para combatir a sus yihadistas, han tenido sus respectivos golpes de Estado. En Mali, en 2021, fue cuando se dio el golpe de Estado de los actuales gobernantes de Mali, y en 2022 Mali cortó lazos con el ejército francés y le dio la bienvenida de inmediato al grupo Wagner de Prigozhin, al grupo Wagner que se amotinó contra Putin, pero le han perdonado absolutamente todo, y vamos a ver por qué tanto lo han perdonado, precisamente con el caso de Níger. Y estableció relaciones mucho más estrechas con Rusia, y el grupo Wagner actualmente pues está actuando en contra de los yihadistas en Mali. En septiembre de 2022 hubo un golpe de Estado en Burkina Faso que se vio seguido en enero de 2023 por la ruptura con Francia, con el ejército francés que tuvo que abandonar Burkina Faso, y un acercamiento con Rusia, aunque en este caso en Burkina Faso no se ha contratado al grupo Wagner para su lucha antiyihadista, pero Prigozhin ya ha ofrecido todo su apoyo al nuevo gobierno golpista de Níger para ayudarlos en su lucha antiyihadista. O sea, el grupo Wagner, el ejército privado de Prigozhin, sigue funcionando perfectamente, y todavía puede andar ofreciendo la ayuda por allí porque no ha tenido consecuencias su levantamiento, lo cual es absolutamente inexplicable. Absolutamente inexplicable. En todo caso, hablamos de 3 países muy pobres con una violenta insurgencia islamista y que evidentemente sirven, precisamente por su indefensión, a los planes de Rusia para establecer lazos más estrechos con África, algo que se subrayó hace poco, precisamente hace 2 días, en las palabras del joven presidente golpista de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que en esta cumbre Rusia-África agradeció por un lado el envío de cereales gratuitos que Rusia va a mandar al pobre país de Burkina Faso, porque son cereales que sustituyen a los cereales ucranianos que estaban destinados para Burkina Faso y que han sido, entre otros, objeto de la destrucción por parte de Rusia. Rusia ha destruido más de 600,000 toneladas de cereales en sus bombardeos a los puertos ucranianos en las últimas semanas. Y esos cereales ucranianos están destinados, entre otros lugares, y de manera muy importante, a países africanos. Entonces, Putin destruye el cereal para África y luego lo sustituye. Es el que te pega y luego te soba porque te pegó. Pero
Traoré, que finalmente tiene que alimentar a su pueblo, agradeció muchísimo que le regalaran el cereal y luego acusó a los demás líderes africanos de ser mendicantes, cosa que por cierto no les cayó muy bien a estos líderes. Entonces, estamos al borde en 2 días más de que se decida si le devuelven o no el poder al presidente Bazoum, y si no, qué es lo que van a hacer los estados del África Occidental del grupo de ECOWAS, porque hay muchos que por otro lado están evidentemente molestos por el pasado colonial horrible del que ya hemos hablado aquí. Hemos contado cómo se dividió África en países de una manera absolutamente caprichosa y cómo se dividió África colonialmente 100 años antes, o menos de 100 años antes, pero al mismo tiempo algunos dirigentes africanos no quieren sustituir ese antiguo coloniaje por el nuevo coloniaje ruso. Otros lo consideran que finalmente, si Putin es el enemigo de sus antiguas potencias coloniales, pues Putin seguramente será su amigo, y lo más triste es que algún día se van a enterar que Putin no es amigo absolutamente de nadie.